Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con el doctor Mauricio Pitich, el premiado en el concurso 2023 que organizó el Instituto de Artes del Espectáculo, en el Premio Nacional de Artes del Espectáculo, área Artes Musicales. Mauricio se hizo acreedor a este premio en el cual intervinieron como jurados la doctora Melanie Plech, el licenciado Héctor Goyena y quien les habla, Silvina Mancilla, por su libro El tango en la sociedad santafesina de 1920 a 1998, producción, distribución, consumo y regulación musical, que es un libro editado por Pro Historia. Buenas tardes, Mauricio. Un gusto Buenas recibirte. tardes, Silvina. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, hacemos estas entrevistas a los premiados con el objeto de divulgar el contenido de los libros premiados y distinguidos en las distintas áreas en el premio del año pasado, y te agradecemos esta entrevista. Como sos un investigador todavía bien joven, por ahí nuestro primer interés sería contar, que nos cuentes cómo ha sido tu formación como músico y como musicólogo en este tramo de tu vida, porque sos un investigador bien joven todavía para lo que es el hábito del doctorado en Argentina, que en general nos ha llegado bastante más grandes de edad, la mayoría. Claro. Bien. Sí, yo empecé, mi acercamiento con la música fue primero desde el hacer música, tocar la guitarra. Profesionalmente empecé a formarme cuando ingresé a la universidad, no hice conservatorio, nada anteriormente. Estudié unos años flamenco con un profesor particular, después ingresé a la universidad y ahí la técnica flamenca con la cuestión de la guitarra académica o clásica era incompatible. Dejé flamenco, empecé con la guitarra clásica de conservatorio y empecé a estudiar también jazz a la par y después llegué al tango, sobre todo porque me llamaron para tocar en una agrupación de tango acá de la ciudad de Santa Fe. Y ahí estudié unos años acá con tangueros locales y después comencé a viajar para estudiar de forma particular a Buenos Aires. Y bueno, desde que empecé con el tango no dejé de tocar tango hasta el día de hoy. Y la musicología, en mi caso, llegó ya en mis últimos años de la carrera de licenciatura, de la mano de Cintia Cristiá, que fue mi directora en el trabajo final de investigación, y a la vez estaba en la cátedra de investigación musicológica, pero fue algo un poco más tranquilo de lo que fue ya mi investigación doctoral, ¿no? Fue a continuación, no hubo un bache de tiempo creo que a lo sumo un par de meses, pero después le agarré el gusto sobre todo al análisis musical, porque me complementaba mucho la cuestión práctica del hacer música. Tenía otro acercamiento a la música y me llamó mucho la atención, y durante mi carrera de doctorado empecé a intentar publicar, ir a congresos, y de a poco me fueron saliendo algunas que otras convocatorias y me despertó este interés y empecé a hacer todo de una forma muy profesional hasta el día de hoy, que investigo mucho más de lo que toco. Se dio vuelta completamente la situación. Claro. Bueno, para quienes se van sumando, les comentamos que estamos aquí en este diálogo con Mauricio Andrés Pitich, y que cuando él menciona sus estudios universitarios se está refiriendo al Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, porque él es de allí de Santa Fe y ha realizado esta investigación sobre el tango en la sociedad santafesina, que según entiendo, bueno, es tu investigación doctoral, principalmente el contenido de este libro, ¿sí? ¿Qué podés contarnos de ese ámbito de realización de tu investigación doctoral, que es precisamente la Universidad Nacional del Litoral? Nos has mencionado Bien, sí, a Cintia Cristiá, claro, que fue una personalidad que influyó en tu trayecto durante los estudios de grado, claro. totalmente.
Bien, acá en la Universidad Nacional Litoral tenemos un doctorado en humanidades con 4 orientaciones, en filosofía, geografía, letra y música. Es un doctorado que no tiene a diferencia de otros doctorados que hay por la región, no tiene una especialización muy fuerte o exclusiva en musicología, sino que hay 4 seminarios que son generales de las humanidades, que son metodología de la investigación en humanidades, epistemología, pensamiento contemporáneo, que sería como una especie de filosofía, y una especie de taller de tesis que es como una revisión final del trabajo de que uno está haciendo. A ver, en lo personal a mí me pareció una experiencia muy enriquecedora porque viniendo de un ámbito exclusivo de la música, que era el Instituto Superior de Música, y con poca experiencia en investigación, empezar a tener un acercamiento a otros ámbitos más generales de las humanidades, a mí me sirvió muchísimo, sobre todo porque mi trabajo doctoral cruzaba muchos marcos teóricos con la sociología, con la historia. Entonces, en general, los seminarios me ayudaron a tener otra perspectiva u otra visión que no había tenido en mi formación de licenciatura. Así que eso es algo que verdaderamente me ayudó mucho y es lo que a todas las personas que muchas veces me consultan por este tipo de doctorado, si uno está buscando ese acercamiento a la música, algo un poco más social, humano, sociológico, o de tipo de los estudios culturales, este doctorado tiene más esa orientación. Lo bueno que también tiene es que tiene una apertura, que creo que esto es, lo tienen todos los doctorados de la Argentina, que uno puede he cursado seminarios doctorales después exclusivos de música en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires. Claro. Así que eso es algo muy, muy bueno, digamos. Bien, muy interesante, Mauricio. Claro, vos venís entonces de estar ya por tu propia práctica musical inserto, digamos, en ese ámbito. ¿Y cuáles fueron las fuentes primarias, así, las más importantes, digamos, para tu trabajo de investigación? Sí, las fuentes más importantes a las que pude acceder fueron las partituras y las particheles, en conjunto con todo lo que fueron los registros sonoros y audiovisuales. Porque como musicólogo tenía el interés, vino de la mano de entender o saber cómo sonaban las agrupaciones santafesinas. Yo quería saber qué diferencia había con las agrupaciones de Buenos Aires. Pero todo eso se fue complementando con entrevistas a músicos, a familiares, con fuentes hemerográficas, archivos personales que tenían los familiares o los mismos músicos. Se armó con el tiempo, bueno, gran parte de todo el ropero que tengo en la parte de atrás mío, es todo un archivo grande de un montón de fuentes que fui recopilando durante estos casi 7 años, porque algo que no dije es que la investigación del tango en la ciudad de Santa Fe comenzó en mi carrera como licenciatura, investigué una orquesta puntual, una orquesta típica, y ahí ya empecé a recolectar, y lo que me benefició mucho es que como tenía una actividad tocando tango, y tocaba acá en otra ciudad de Santa Fe y en muchas milongas y conciertos exclusivos de tango a donde van tangueros, eh, difundía y me puse en contacto con un montón de gente que después terminaba de tocar y me acercaban contactos para ir recopilando mucha más información. Entonces eso, creo que la forma de acaparar fuentes, la más práctica, fue el estar tocando tango mientras estaba investigando. Y bueno, en ese sentido, comentémosles a los colegas que el libro, que tiene unas casi 360 páginas, no escatima en la inclusión de figuras, ejemplos musicales, fotografías, esos apéndices muy valiosos porque conlleva un trabajo de documentación muy exhaustivo, tu tesis,
y por fortuna en esta edición todo eso ha quedado contemplado y los apéndices incluidos. En fin, en ese sentido es una valiosa fuente también para a lo mejor vos mismo u otras personas continuar estudios posteriores. A mí me interesó bastante ver cómo compatibilizás en el libro las fuentes escritas, vos mencionaste las partituras y particelle, con las fuentes sonoras, los registros sonoros, ¿no? A partir de la desgrabación, en algún caso, hecha por vos mismo para llevar a la partitura la fuente sonora, ¿no? Y aparte, poder sacar conclusiones respecto de los estilos interpretativos, que no es poco decir, ¿no? Poder Totalmente. identificar qué estilos interpretativos tenían esas distintas orquestas, agrupaciones a lo largo del tiempo. Lo quise publicar y fui muy incisivo con la editorial de conservar los apéndices, porque todos los apéndices sí los quise publicar con la idea de que trasciende la investigación para futuras investigaciones. De hecho, hay muchos apéndices que exceden el recorte cronológico para que la gente pueda acceder a la información más actual. Eh, Eso, simplemente eso. Claro, Gracias. perfecto. Y hace un momento, cuando vos nos contabas cómo es el ámbito del doctorado en humanidades en la UNL, mencionabas el enfoque desde la sociología o contemplando una historia social, digamos, ¿no? En ese sentido, no presentas un relato puramente fáctico, cronológico, sino con este importantísimo interpretación de lo que eran los distintos contextos en Santa Fe, en el cual esa música tuvo su vida, ¿no? Desarrolló su vida. Totalmente. Sí, el libro presenta una organización a la cual costó mucho tiempo llegar y procesar, sobre todo porque es mucha información, hay tanta información y tanta fuente. Y otra cosa que no dije, hay tan poco escrito sobre el tango en Santa Fe, eh, que tenía la necesidad de poder incluir toda la información. De hecho, hay mucha que quedó afuera, toda la información que pueda. Entonces, en ese sentido, sí, el enfoque sociológico, también mucho el musicológico, hubo muchos autores nuevos que me terminaron influenciando y mostrando la forma de organizar por todas las discusiones actuales, o por lo menos que hubo en los últimos años, esto de no solamente hacer musicología solo analizando o solo contando cuestiones sociales en torno a las músicas o solo eh, describiendo sonoridades, o sea, hacer algo mucho más integrador. Por eso ahí viene toda la estructura de la tesis y, bueno, toda esta cuestión de que no es o no busca un relato cronológico lineal. Claro. Y en ese sentido, cuando uno mira el índice del libro, que está organizado en 4 capítulos, ve claramente que esto obedece al subtítulo del libro, ¿no? Totalmente. Sí, Producción, sí. distribución, consumo y regulación musical. Completa de una forma polifacética, digamos, toda tu visión panorámica. Sí, sí, sí. Cada capítulo intenta ir mostrando diferentes instancias en las cuales el tango fue movilizándose en la ciudad de Santa Fe. El ámbito de la producción, que fue el más extenso, es el más extenso y el más musicológico, por decirlo de alguna manera, porque habla de cómo se producía el tango en la ciudad de Santa Fe a nivel práctica social. Hay esto tiene un primer subcapítulo que es todo un relato histórico, y después tiene una cuestión más específica de análisis musical. Después viene la distribución, donde quería comentar, porque de dónde también se desprenden mucho de estas ideas es de cómo uno está acostumbrado. Yo crecí leyendo libros de tango y todo lo que sabía de tango era todo lo que había pasado en Buenos Aires. Entonces mi duda era,
ok, pero la distribución del tango en la ciudad de Santa Fe, en una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, ¿fue igual o fue diferente a Buenos Aires? Lo mismo con la producción, el consumo y la regulación. Entonces ahí es donde sentía la necesidad de mostrar de que las cosas no habían ocurrido y tampoco ocurren de la misma manera que se desarrollan en Buenos Aires. De ahí lo polifacético de la tesis. Bueno, seguimos aquí con Mauricio Pitich esta entrevista. Nuestro invitado de hoy para estas octavas jornadas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo, que en nuestro caso convoca al premiado del área de artes musicales en el concurso 2023 que se hizo a raíz del aniversario número 50 del Instituto de Artes del Espectáculo y que premió a obras publicadas. Hablábamos recién con Mauricio sobre su libro, El tango en la sociedad santafesina de 1920 a 1998, y uno ve allí una multitud de conjuntos y de orquestas que se desarrollaron en Santa Fe. ¿Hay alguno de estos conjuntos o agrupaciones que sobresalga especialmente o que en tu relato histórico estén más destacados, Mauricio? ¿O preferiste tratarlos de un modo uniforme? Sí, por cuestiones de disposición de fuente hubo determinadas agrupaciones, incluso hasta el día de hoy hay determinadas agrupaciones de las cuales puedo seguir elaborando y analizando porque hay más presencia de fuentes, conservaron grabaciones, solían escribir los arreglos y los mantuvieron. Hubo el caso de otras orquestas que, bueno, por las inundaciones que atravesó Santa Fe se han perdido archivos personales, y entre un montón de otras situaciones más. Entonces, un aspecto a destacar porque el libro no habla de las cientos de orquestas o de agrupaciones que puede relevar, sino de las que tengo fuentes. Ese es un primer filtro, y el segundo filtro donde hice foco fue en tratar de entender cuáles eran aquellas agrupaciones que se destacaban de las sonoridades de Buenos Aires, porque uno puede acceder fácilmente a escuchar y a leer estudios sobre cómo eran las agrupaciones. Entonces, particularmente, bueno, depende mucho de la época que uno, porque la investigación tiene casi 100 años de investigación, de estudio. Hubo dos agrupaciones, o ahora se me vienen a la cabeza dos agrupaciones que marcaron una distinción en lo sonoro y en lo estilístico también. Por ejemplo, el caso de Alcides Sacchi, que fue una orquesta la orquesta típica de Alcides Sacchi integró ya para la década del 60 una conjunción de muchos estilos del tango de Buenos Aires. Por ejemplo, Troilo, Piazzolla y Horacio Salgán. Entonces, cuando uno escucha la música de esa orquesta, y me ha pasado yendo a congresos y mostrando su música, la gente queda como sorprendida, los que conocen esas sonoridades, porque no terminan de descifrar si es Salgán, si es Piazzolla, si es Troilo, y sobre todo también lo que impacta mucho es el nivel de virtuosismo que tenía Alcides, el pianista, el director. Eso es algo que llama mucho la atención cuando se escucha esa música de Alcides, porque verdaderamente uno, en la combinación de muchos recursos que tenían estas orquestas, es como que aparece una sonoridad completamente nueva. Entonces eso es algo que me interesó mucho destacar. Y en menor medida, por ejemplo, ya más en la década del 80, está el caso de la agrupación de Enrique Román y sus solistas, que fue una agrupación un tanto particular porque tenía un nivel de adaptación a la demanda local muy grande. Era una agrupación que no tenía problema de tocar tango, de tocar cuarteto, tocar cumbia, boleros, incorporaba un montón de recursos. De hecho, llegó hasta modificar el instrumental, el orgánico, incorporando bajo eléctrico o teclados. Y específicamente referente con el tango, el pianista inventó una forma muy particular de variaciones para piano, ¿no? Era tangos instrumentales, tenía una forma muy concreta de hacer un tipo de variación que uno cuando la escuchaba automáticamente pensaba o sabía que era esa agrupación. De hecho, los entrevistados destacaban que se acordaban de esas variaciones, además de muchas cuestiones escenográficas, ¿no?, que tenía el orquesta.
combinación de observaciones, ¿no? En lo musical, pero también al trabajar con entrevistas, en lo que la memoria de las personas que los escucharon en vivo te traen a colación. Hay otra fuente que vi también interesante en tu trabajo, que es el uso de la prensa periódica como fuente. Eso ¿cuánto te ha facilitado o ayudado, digamos, el uso de la prensa periódica en tu tesis? Sí. La verdad que mucho, sobre todo en determinadas décadas, sobre todo las más lejanas al presente, cuando me iba enfocando cada vez más hacia el pasado, se me hacía más difícil corroborar ciertos datos y los entrevistados que yo pude llegar a conocer, la mayoría, todos tenían arriba de 90 años. Los que ahora quedan vivos tienen 95, son personas muy grandes eh, y que estuvieron, es decir, que estuvieron activos en la década finales de la década del 30, principio del 40, siendo adolescentes, y tocaron durante la década del 40 y 50 también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los entrevistaba, muchas veces yo me daba cuenta por datos generales, ¿no? Que había cierta confusión por cuestiones obvias de que la memoria se va debilitando con el tiempo. Entonces, ahí es donde entraban, la prensa periódica entraba a ayudarme para corroborar, por ejemplo, una orquesta como la orquesta típica Piccoli tuvo una relación muy directa con la orquesta de Juan D'Arienzo. Entonces ellos no se acordaban bien cuándo, yo conocía el periodo de actividad de la orquesta, pero no sabían cuándo se habían contactado con ellos y le habían pedido las partichelas para... Resulta muy atractivo ir así, como quien dice, conociendo la cocina de tu investigación en esta forma de conversar sobre lo que fue tu experiencia doctoral, pasar la tesis después a formar tu libro, todo eso. Hemos mencionado a Cintia Cristiá, pero recordemos también a Marina Cañardo, que ha sido tu directora de tesis. Si mal no tengo entendido, la doctora Marina Cañardo, una especialista en tango también, obviamente, lo cual ha sido, imagino, un impulso interesante para tu trabajo. Y este uso de la Totalmente. prensa periódica por momentos como fuente más primaria, por momentos como fuente secundaria que corrobora o que reafirma o que verifica datos a lo mejor imprecisos en la memoria, ¿no? Está muy interesante. Como vos decís, cuando me iba más atrás en el tiempo, bueno, la prensa venía a ser como un puntal para, para cubrir a veces a lo mejor ambigüedades o datos que no te quedaban perfectos a partir de las entrevistas, ¿no? Totalmente. Y también me sirvió mucho para armar entrevistas, porque de algunos eventos que aparecían en los diarios mencionados, porque también como sigue existiendo, había mucha eh, exacerbación de alguna información. Entonces, la concurrencia, la difusión, la prensa de hace 100 años atrás era completamente diferente a la que existe hoy. No sé si completamente, pero algunos aspectos son muy distintos. Entonces, nada, era ir no, esto lo tengo que corroborar con los entrevistados porque no puede ser que haya concurrido 40.000 personas o no sé, cosas así, o sea, los datos estaban mal. Bueno, Mauricio, y contanos sobre la periodización que propones, ¿en qué sentido de algún modo es diferente de las periodizaciones de la historia del tango, así digamos, convencionales que suelen difundirse en distinto tipo de bibliografía? Bien, lo, la situación a la cual me vi inmiscuido fue que cuando quería explicar lo que estaba ocurriendo acá en la ciudad de Santa Fe o lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, tenía muchas dificultades al usar los conceptos, las periodizaciones, las ideas generales que circulan en torno a lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me vi en una especie de obligación de buscar una alternativa, porque si no, cada vez que
tenía que establecer una comparación o tenía que explicar algo local, tenía que hacer una nota al pie gigantesca o empezar un debate que bueno, no iba a terminar más. Entonces, se me ocurrió esta idea de buscar una alternativa en la construcción del relato local, basado más que nada en esta idea de las historias locales, toda esta tradición italiana. Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? La Guardia Vieja, la Guardia Nueva, según, por ejemplo, los escritos de Omar García Brunel y las investigaciones, se fundan en la idea de dos sonoridades y dos corrientes estilísticas, no corrientes estilísticas, sino que la utilización de los instrumentos, de los recursos estilísticos, de la estructura del tango, son completamente diferentes en una y en la otra. La propuesta de la Guardia Nueva claramente rompe con lo que se había estructurado dentro de la Guardia Vieja. Esa Guardia Vieja es lo que definió al tango en sí. Y lo que pasó acá en Santa Fe es que toda esa producción que se hizo allá en la ciudad portuaria de Buenos Aires no ocurrió acá, sino que acá nosotros consumimos ese tango por todas esas agrupaciones de Buenos Aires que circulaban, y acá se imitaba, en gran medida se imitó y se sigue imitando mucho la sonoridad del tango de Buenos Aires. Entonces me vi en la obligación de pensar otra forma de organizar el tiempo acá en Santa Fe, y se me ocurrió esta idea de todo un proceso, un periodo de importación o de migración. Yo le llamo migración interna, en realidad es un concepto de Macor, un historiador que escribió sobre el tango en Santa Fe, perdón, sobre la historia en Santa Fe en general. Habla de esta migración interna del tango, llevar ese concepto a la migración interna del tango a la ciudad, hasta 1920, año donde encontré una primera agrupación que pueda dar fe, puede ser que haya otra, que más adelante se refute algún dato, donde encontré una agrupación que sí, que estaba integrada por santafesinos, recibían músicos de Buenos Aires como músicos invitados, pero empezó a haber una producción local, que es ahí donde empieza el segundo periodo de la historia del tango acá en la ciudad. ¿Qué pasa? Sí hay algunas correlatividades entre, por ejemplo, la edad de oro del tango con la edad de oro acá de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que es el periodo de mayor consumo del tango a nivel nacional por un montón de factores que contribuyeron a que la gente sienta un interés. Entonces eso claramente repercutió acá en la ciudad de Santa Fe. Lo que noté es que existió un desfasaje de 5 años aproximadamente entre lo que pasaba en Buenos Aires y lo que pasaba acá en la ciudad de Santa Fe. El tango en Buenos Aires perdía, por ejemplo, su interés en el consumo, pero acá la gente, la sociedad seguía consumiendo tango. De hecho, nunca dejó de existir el tango o las milongas. Hasta la década del 70, orquestas típicas fueron contratadas para tocar en radios locales. Hubo una difusión muy, muy, muy grande y un consumo grande hasta entrada la década del 70, donde empieza a haber un descenso grande, una especie de crisis. Y mencionabas recién que, bueno, has podido dar fe, digamos, de una primera agrupación en 1920, pero que tal vez futuras líneas de investigación pudieran arrojar otros resultados. En ese sentido, tu investigación llega, según el título del libro, hasta 1998, pero entiendo que tus investigaciones posteriores ya avanzan sobre el siglo XXI, y a lo mejor en un futuro 1920 también sea una fecha que a lo mejor dilucidas algunos otros aspectos. En ese sentido, futuras líneas de investigación que estás previendo o que has desarrollado posterior a tu doctorado, ¿podrías comentarnos? Sí, hay varias. En lo personal, lo que concierne a mi trabajo, continúo investigando el siglo XX, XXI en tango acá en la ciudad de Santa Fe, que es donde sí ya hay muchísimas más fuentes, mucho primarias, sobre todo música, grabaciones, personas a las cuales hacer entrevistas y demás. Eso es una línea de investigación que lo bueno que tiene de eso es que hay muchos investigadores que están en formación
acá en la carrera de licenciatura, que están empezando a sentir interés por todo el movimiento que hay local. Se institucionalizó la enseñanza del tango en Santa Fe hace relativamente poco, y eso está llevando a que se investigue más intensamente muchas músicas. Y particularmente de la tesis hay toda una sección que quedó afuera, digamos, de esta investigación, que fue toda la crítica personal, o sea, mi crítica hacia cómo contar esta historia, que es la parte más historiográfica que dejé por fuera porque iba a ser una tesis muy larga y no iba a terminar diciendo quizás, o sea, no iba a haber tiempo para hablar de lo que pasó en Santa Fe. Entonces, con Marina tomamos la, ella en realidad me aconsejó no centrarme en los debates historiográficos o epistemológicos en torno a cómo construir relatos sobre tango y mostrar lo que pasó en Santa Fe. Entonces fui directo, me llevó muchísimo esfuerzo también, a contar qué pasó acá, es la tesis. Ahora, actualmente estoy tratando de esta idea de periodización, extenderla a más, llegar hasta la actualidad, posiblemente involucrarme ya con conceptos, por ejemplo. Algo que ahora estoy tratando de desarrollar es esta idea de tango oculto o tango no oculto, porque hay varias posibilidades en torno a esas combinaciones estilísticas, esas mezclas, esas fusiones o esos cruces que hay entre las músicas. Y sobre todo me está llamando mucho la atención cómo empezar a investigar el tango con una perspectiva un poco más global, porque hay muchísimos científicos, musicólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos que están estudiando el tango en todo el mundo, porque el tango es una manifestación cultural muy particular, no es solo música, involucra la danza, la poesía. Es tan complejo el asunto que despierta el interés por muchas personas y hay muchos investigadores que están estudiando el tango de forma diferente y se están diciendo muchas cosas diversas, lo cual es muy enriquecedor, pero también estamos yendo todo para lados diferentes y hay como conclusiones a veces hasta muy dispares. Lo cual es posible, pero estoy tratando de como empezar a integrar un poco la forma en la cual se puede empezar a investigar el tango más de una forma global, ¿no? Empezar a conectar personas, ideas, formas de pensar, eso. Contanos un poco también cómo es la situación de los archivos institucionales en Santa Fe. Vos has mencionado en la entrevista que un poco las entrevistas a personas aficionados o de mayor edad o que fueron músicos en su juventud, te fue llevando las entrevistas a los archivos personales, ¿no? Pero ¿cómo está el asunto, por ejemplo, en las radios? ¿Hay archivos de radio que conserven grabaciones? ¿En las instituciones encontraste fuentes primarias para tu investigación o más que nada fueron fuentes privadas? Excelente pregunta. Lamentablemente, la respuesta es que en todas las radios consultadas no hay archivos por diferentes motivos que, bueno, no llegué a la verdad, pero tampoco quería saberla, pero quería llegar a los archivos en sí, pero no, por incendio, por mudanza, por un montón de explicaciones. Las radios locales no cuentan con archivos personales, fueron muy pocas las que me han dado algún que otro, sobre todo lo que yo estaba en busca era la cuestión de las grabaciones, porque es lo más preciado para poder entender este tipo de música, que tiene una distancia muy grande con la escritura. Y he encontrado grabaciones en radio, pero que me sirven más, que por fuera del recorte que yo hice, ¿no? Era más siglo XXI. Y después todo lo que tiene que ver con instituciones públicas, yo me llevé una gran sorpresa de darme cuenta de que no hay registro. O sea, vos hiciste todo un proceso de digitalización de sus archivos
personales. Nos mencionabas recién que esas puertas que vemos detrás tuyo contienen gran parte de tu acopio ahí en ese placar que está detrás tuyo. O sea, te valiste de fotografía digital, digamos, de digitalizar los archivos, no hay ninguno que te lo hayan cedido en comodato o para que lo tengas en tu poder. Sí, totalmente. Lo sorprendente que me ha pasado, que hablando con colegas no es lo que suele pasar, es que uno lo invitan a un domicilio para sacar fotografías o cuestiones así. No, mucha gente me ha dado afiches, bueno, la mayoría de toda la información que está en la tesis, los afiches de las publicidades de la década del 50, me han regalado, me regalaron colecciones de discos porque ocupaba espacio, molestaba. eh, Sí, sí, y sí, empecé un proceso de digitalización bastante complejo porque no digitalicé todo, porque iba a ser una locura y hay muchas partituras lo que se llaman partituras amateur o básicas, de Claro, reducciones para piano, que eran los de difusión. De eso hay mucho y no era lo que yo necesitaba. Lo que digitalicé es toda la producción local de composiciones locales y digitalicé los discos de vinilo que conseguí de agrupaciones de acá, todo eso lo pasé a digital, lo mismo los cassettes y las cintas abiertas. Toda esa información la tuve que digitalizar para preservarla. Sí, sí, hubo un trabajo ahí muy lindo y muy novedoso porque nunca lo había hecho. claro, fuerte en lo documental, pero un trabajo archivístico al mismo tiempo, ¿no? Esto que nos pasa Totalmente. y de exhumar las fuentes, estudiarlas, preservarlas, digitalizarlas y también, bueno, proceder al análisis y a los aspectos más ya intrínsecos de la investigación. Bueno, te agradecemos muchísimo, Mauricio, la presencia para esta entrevista, el tiempo que nos has dedicado. Por supuesto, invitamos a quienes quieran solicitar el libro a Prohistoria. Tu libro se publicó en 2022 en Rosario, en la Sí, sí. editorial Prohistoria Ediciones. Es bien interesante que una investigación de corte musicológica llegue a ese comité editorial y a esa editorial tan prestigiosa eh, como es Prohistoria. Todo lo que es el aspecto material del libro, aquí lo estoy mirando, por eso bajo la vista, el aspecto material del libro es realmente impecable. Así que te felicitamos y agradecemos a los colegas que han seguido esta entrevista, porque bueno, nos pusimos en contacto con un joven investigador que concretó su tesis doctoral con una primera investigación que tiene la envergadura, la magnitud, obviamente, de una tesis doctoral. Resultó premiada por la Universidad de Buenos Aires, una investigación producida desde otra universidad nacional, como es la Universidad Nacional del Litoral. En fin, hay una serie de cuestiones aquí que se combinaron felizmente para que el jurado decidiera otorgar este premio. Saben que se está convocando para el próximo año una nueva sesión de este concurso, así que desde luego invitamos a quienes están en estos procesos de publicar libros sobre música, sobre artes musicales para nuestra próxima edición. No sé, Mauricio, si hay algo más que quieras decir, te agradecemos mucho la presencia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por las bellas palabras para describir el trabajo y por las muy valiosas preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por seguir esta entrevista. En unos pocos minutos más estaremos con la doctora Silvia Glosser, que obtuvo una mención honorífica eh, en este mismo concurso de Premios Nacionales de Artes del Espectáculo por su diccionario biográfico de músicos judíos exiliados en Argentina. Así que tienen una breve pausa de unos minutitos hasta nuestra siguiente entrevista en estas octavas jornadas del Instituto de Artes del Espectáculo. Muchas gracias.